la nueva invitación para participar en este foro. El tema que nos convoca resulta de la mayor relevancia porque, si someterá su naturaleza multifactorial y ciertamente su origen ancestral, desigualdad y exclusión social constituyen hoy la principal problema y desafío que enfrenta la nación. El balance de 3 décadas de políticas económicas inspiradas en la ideología neoliberal demuestra su fracaso para elevar los niveles de bienestar de la mayoría de la población. Peor aún, arroja un grave deterioro económico y social cuya magnitud constituye evidencia incontrovertible de su agotamiento y vulnerabilidad. El problema de la desigualdad se asocia a la ausencia de un proyecto nacional de desarrollo. México tiene la 11ª economía del mundo y, sin embargo, ocupamos la posición 56 en desarrollo. Dentro del grupo de países de la OCDE, México ocupa el segundo lugar como el país más desigual, solo superado por Chile, cuyo modelo económico aún es presentado por organismos financieros y grupos empresariales trasnochados como el paradigma civil. Aquí se ha hablado de la desigualdad del inteligente del 10% y 10%. Si nos vamos al 1% de la población más pobre contra el 1% de la población más rica de este país, la diferencia son 7 o 17 veces. Para construir un nuevo rumbo es necesario adelantar los avances, como también ponderar con la mayor objetividad los errores cometidos. Entre los avances de la política social, valdría la pena destacar que se han creado leyes y se han realizado reformas al marco jurídico, incluso de orden constitucional, que definen con mayor precisión los alcances, atribuciones e instrumentos de la política social. Por mandato de ley, se han creado instituciones y programas que atienden a grupos sociales vulnerables que anteriormente estaban totalmente desprotegidos. Asimismo, por mandato de ley se creó una metodología para medir la pobreza y se constituye un órgano cuya responsabilidad es evaluar los resultados de la política social. El presupuesto para superar la pobreza se triplicó en una década. Actualmente representa una 10ª parte del gasto programático y equivale a 2 puntos del Producto Interno Bruto. Sin embargo, los errores e insuficiencias de la política social aplicada arrojan lecciones que resulta imprescindible no soslayar. Sin duda, el mayor error de las políticas aplicadas a partir de los 80 fue transferir al mercado responsabilidades que solo competen al Estado. Quedó demostrado con un alto costo social y económico que el mercado no puede ni debe sustituir la racionalidad del Estado, que no es otra que garantizar los derechos de la sociedad y de los ciudadanos. Con algo más que ingenuidad, se actuó bajo la idea de que la privatización, la desregulación y la liberación comercial y financiera generarían automáticamente crecimiento económico, prosperidad y bienestar social. No ocurrió así. Por el contrario, las políticas aplicadas provocaron el desmantelamiento de numerosos organismos que hoy son fundamentales, como por ejemplo podría ser la Conasupo. Transformaron a la industria nacional en una planta industrial maquiladora que incrementó la dependencia externa y desincentivó el desarrollo tecnológico endógeno. Asimismo, las políticas aplicadas descapitalizaron al sector agropecuario y alentaron la expansión incontrolada de las actividades de la economía subterránea. Un segundo error consiste en descuidar la necesaria articulación que debe existir entre la política económica y la política social, como elementos complementarios e integrales de la política de desarrollo nacional. Los postulados neoliberales divorciaron a la política social de la política económica, confiriéndole a aquella un papel secundario y residual. Con gran perversidad se confió a la política social la tarea de mitigar los efectos negativos inevitables y transitorios de las políticas de estabilización y cambio estructural. También se le atribuyó la función de atender a los procesos sociales marginados de los procesos económicos por razones de mercado, y a veces se han permitido por intereses meramente políticos. Otro error, estrechamente vinculado al anterior, consiste en la incapacidad o resistencia para conferir a la política de desarrollo social una misión de Estado. Tal omisión se traduce en el enfoque sectorial y cortoplacista que a menudo se le ha conferido a la política social. Aún hoy, la política de desarrollo social tiene una jerarquía sectorial que le resta relación y eficacia entre el conjunto de políticas públicas. Otro error reside en la creciente reorientación de las políticas sociales mediante criterios que privilegian la aplicación focalizada. La focalización de los programas sociales, originalmente impulsada por organismos financieros unilaterales, se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por los gobiernos para racionalizar
racionalizar el gasto social y llevar a cabo su asignación selectiva. La focalización cuestiona y sustituye a la concepción de acceso universal y rechaza la función redistributiva del ingreso en las políticas sociales. En el caso de México, la focalización ha tenido los resultados esperados. Pese al crecimiento sostenido que se ha mencionado, en los recursos para superar la pobreza, más de 2 billones de pesos en los últimos 10 años, la mitad de la población vive en esas condiciones y tiene que aumentarse. Un otro error ha sido el carácter asistencial y transitorio y muchas veces excepcional de los programas de bienestar social para superar la pobreza. El gobierno que iniciará su gestión dentro de un poco más de 13 meses lo hará en el contexto de una economía nacional estancada y una sociedad duramente castigada por la violencia, el desempleo, el subempleo y la desigualdad. El país está en estado de acuerdos políticos. El más importante es un cambio radical para combatir y reducir la desigualdad y exclusión social, mediante una política de desarrollo social con visión de Estado, es decir, sustentada en la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y fincada en una estrategia integral, articulada, democrática, federalista, sobre todo con un horizonte de largo plazo, más allá de los cambios excepcionales. Abordar el desarrollo social con una visión de Estado implica necesariamente optimizar todos los recursos disponibles, evitando las repetidas soluciones parciales, culturales e inconexas, además de la inmensa burocrática que se ha creado para manejar hoy hay más de 200 programas para combatir la pobreza en este país. Con base en las lecciones positivas y negativas de la experiencia registrada en nuestro país, creo conveniente considerar algunos elementos básicos para la agenda estratégica. En primer lugar, fortalecer en la Constitución la legislación secundaria en todos los instrumentos de transición económica y social las potestades e instrumentos que hagan efectiva la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional, haciendo que los derechos sean exigibles. Ya lo mencionaba el licenciado Peña Nieto. El último derecho fue la semana pasada, se aprobó en el Congreso el derecho a la alimentación. No suena muy bonito, no es el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, pero esos derechos no son exigibles. Hay que hacerlos exigibles, no solo declarativos. Estableciendo metas estratégicas de crecimiento y bienestar social que deberán ser concertadas con el Poder Legislativo de la Ciudad Mexicana. La política de desarrollo social no debe ser residual en el presupuesto de egresos de la Federación. Se debe partir de cuánto se necesita y posteriormente hacer el presupuesto de egresos. Impulsar el diseño de una política de desarrollo social de carácter universal con visión de Estado, plenamente articulada entre sus diversos componentes, cuyo cumplimiento y avances deberán ser permanentemente evaluados y debe reforzarse con una política de desarrollo territorial, que tanto le preocupaba a Leonardo Colosio, y ambas ser el sustento del crecimiento y del bienestar. Hay que construir una red nacional de seguridad social que garantice mínimos de bienestar y mecanismos de protección ante contingencias económicas y sociales, como podría ser el ingreso ciudadano universal y el seguro de seguridad. Y por último, una idea que ha tenido éxito en muchos países sería impulsar la creación de un Consejo Económico Social como órgano consultivo de los poderes ejecutivo y legislativo para la determinación de metas y estrategias orientadas a lograr una sólida articulación entre la política social y la política económica, que favorezca un crecimiento económico sostenido, el despliegue de una política de industrialización y desarrollo social y productivo basado en el conocimiento y la generación masiva de empleos decentes. Muchas gracias.